Ese caballo había matado a 2 entrenadores. Nunca había inclinado la cabeza ante nadie, ni siquiera ante el jefe de la mafia que era su dueño. Pero esa noche, en medio de una lujosa fiesta de la élite de Nueva York, de repente se arrodilló ante una camarera. Una chica a cuyas manos aún olían al vino que acababan de derramarle. Toda la sala se congeló como bajo un hechizo. Los multimillonarios dejaron de respirar. Los asesinos a sueldo olvidaron que sostenían armas. Y el jefe de la mafia más poderoso de la ciudad, el hombre conocido como el arquitecto porque nada escapaba jamás a su control, por primera vez en su vida, se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Dio un paso adelante. El caballo resopló una advertencia incluso a su propio amo, como si estuviera protegiendo a esta chica de todos, incluido él. ¿Era instinto animal? ¿Una advertencia de alguna fuerza desconocida? ¿O era el destino llamando a la puerta, uniendo a 2 personas de mundos completamente diferentes en el mismo punto? ¿Quién era esta chica? ¿Por qué la eligió el caballo? ¿Y qué secreto se escondía en su pasado? Un secreto que, una vez que el jefe de la mafia comenzara a investigar, sacudiría todo el submundo de Nueva York. Mientras los rumores se extienden, mientras los enemigos comienzan su caza, mientras todo su imperio pende de un hilo, ¿protegerá el jefe a la chica que su caballo ha elegido? ¿O destruirá a todo el que se atreva a hacer preguntas? La historia comienza aquí. Si te encantan las historias de misterio, poder y amor predestinado, pulsa el botón de me gusta para apoyarnos. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nunca el próximo episodio. Y si tienes un amigo al que le encanta el drama tanto como a ti, comparte esto con él ahora mismo. Ren estaba de pie frente al espejo en su pequeño apartamento. Llevaba su uniforme negro de camarera, una camisa blanca, un delantal negro. Su cabello estaba recogido en un moño pulcro en la nuca. Se miró a los ojos en el espejo y no vio absolutamente nada. Había pasado una década. Era una vida lo suficientemente larga como para aprender a convertirse en un fantasma en medio de una multitud. Lo suficientemente larga como para olvidar lo que se sentía al ser vista de verdad por alguien. Y lo suficientemente larga como para alimentar el lento y ardiente fuego en su pecho sin que un alma supiera que estaba allí. Recordaba la noche en que todo se desmoronó. 10 años antes, tenía 17 años y se preparaba para su baile de graduación en la escuela privada más prestigiosa de Nueva York. Su padre, Harrison Calloway, era el director financiero de una importante corporación. Vivían en una mansión, tenían sirvientes, tenían un futuro ya dibujado para ellos en oro. Entonces, una noche, llegó la policía. Esposas, el sonido de su madre llorando, el sonido de su padre diciendo, estaré bien, cariño, esto es un malentendido. Pero no estuvo bien. Fue incriminado por malversación y 6 meses después, murió en prisión. Dijeron que fue suicidio. Ren no lo creyó. Nunca lo hizo. Su madre se derrumbó después de eso. Se fue con otro hombre, abandonando a Ren y a Micah, su hermano menor, para que sobrevivieran solos. Micah solo tenía 14 años entonces. Los dos se aferraron el uno al otro durante 7 años. Luego, hace 3 años, Micah también desapareció. Dijo que había encontrado una pista sobre la muerte de su padre. Dijo que volvería. Nunca lo hizo. Ren había buscado por todas partes. Sabía que Micah no la había abandonado. O lo tenían retenido en algún lugar, o ya no estaba vivo. Y ella sabía quién estaba detrás de todo. Preston Whitmore, el capo financiero clandestino que le había robado todo a su familia. Lo había estado observando durante los últimos 2 años, memorizando sus hábitos, sabiendo a dónde iba, con quién se reunía, qué comía. Y sabía que esta noche él estaría en la subasta negra, la noche de subasta clandestina para la élite financiera, celebrada en la Torre Obsidiana. Hace 6 meses, consiguió que la contratara una empresa de catering que servía en eventos de alto nivel. Trabajó duro, se mantuvo en silencio, no hizo amigos, solo esperó. Y esta noche, la oportunidad había llegado. Ren se miró en el espejo por última vez. No llevaba un arma. No tenía un plan para una venganza sangrienta.
No era tan tonta como para creer que una camarera podría derribar a uno de los hombres más poderosos de Nueva York. Solo necesitaba observar, encontrar una pista sobre Micah o cualquier cosa que pudiera ser útil más tarde. Sobrevivir primero, la venganza después. 10 años le habían enseñado bien esa lección. Salió del apartamento, bajó por la oscura escalera y salió a la calle donde esperaba la furgoneta de la empresa de catering. La noche de Nueva York era lo suficientemente fría como para cortar la piel. El viento rebanaba las calles como una cuchilla invisible. Subió a la furgoneta y se sentó junto a los demás miembros del personal. Y nadie le habló. Le gustaba que fuera así. La furgoneta atravesó la ciudad, pasando por bloques de luces brillantes, pasando por rincones oscuros que la luz no tocaba. Finalmente, se detuvo. Ren miró por la ventana y vio la torre obsidiana. 88 pisos de acero y cristal negro que se clavaban en el cielo nocturno como una cuchilla colosal. La cima de la torre desaparecía entre las nubes, como si no perteneciera al mundo de la gente corriente. La verdad era que no pertenecía. Salió con los demás miembros del personal y entró por la puerta trasera reservada para los trabajadores de servicio. El vestíbulo principal del edificio resplandecía de luz, pero no pasaron por allí. Se movieron por pasillos estrechos, ascensores de carga, los caminos ocultos que los invitados nunca veían. Ren pasó la línea de seguridad sin que nadie la mirara 2 veces. Había aprendido a volverse invisible. Era la habilidad de supervivencia de las personas que no tenían derecho a ser vistas. Entró en el ascensor con otros 3 empleados. El botón iluminado decía, piso 88. El ascensor comenzó a subir, suave y rápido. Ren sintió el cambio de presión en sus oídos, como si estuviera ascendiendo a otro mundo. En su mente, la imagen de Preston Whitmore tomó forma. La sonrisa falsa, la mano que había firmado los papeles que destruyeron a su padre, la voz que había dado órdenes a los hombres que hicieron el trabajo sucio. Esta noche, estaría en la misma habitación que él. Le serviría el vino, y él no sabría que la hija del hombre al que había arruinado estaba de pie justo frente a él. El ascensor se detuvo. Sonó un timbre. Las puertas se abrieron lentamente, y el mundo de la gente que podía comprar una ciudad entera se desplegó ante sus ojos. Luz dorada y cálida, el suave murmullo de la música clásica, el aroma de perfumes caros y vinos raros, trajes a medida y deslumbrantes vestidos de noche. Ren respiró hondo. Luego salió del ascensor, mezclándose con la corriente de camareros que se movían como sombras entre la multitud de los poderosos. No sabía que esa noche todo estaba a punto de cambiar. No sabía que en algún lugar de esa habitación un caballo oscuro estaba esperando, y que la elegiría a ella. El ático en el piso 88 se abrió ante Ren como otro mundo. Una cálida luz dorada brillaba sobre obras de arte valoradas en millones de dólares, mientras el aroma de vinos raros se mezclaba con perfumes caros para crear una atmósfera que nunca antes había respirado. El espacio era vasto, pero el aire se sentía pesado, como si toda la sala contuviera la respiración y esperara que algo sucediera. Esto no era una fiesta, era una arena, un lugar donde los depredadores se vestían con el disfraz de la civilización y esperaban que su presa hiciera un movimiento descuidado. Ren sostenía una bandeja de plata y se movía entre los invitados como una sombra. Había aprendido a no mirar a nadie directamente a los ojos, a no permanecer demasiado tiempo en un lugar, a no hacer nada que pudiera hacer que la gente recordara que existía. Escaneó la habitación, buscando a Preston Whitmore entre la multitud. Pero antes de que pudiera encontrarlo, se dio cuenta de que algo en el aire estaba cambiando. Las conversaciones de repente se volvieron más silenciosas. Las sonrisas de repente se tensaron. Los hombros de repente se enderezaron. Era como si una fuerza invisible estuviera atrayendo a toda la sala en una dirección. Ren siguió esa atracción y lo vio. Ashton Graves no entró en la habitación. Era como si siempre hubiera estado allí, y la habitación simplemente girara a su alrededor como los planetas giran alrededor del Sol. Estaba de pie cerca de la ventana que iba del suelo al techo, con vistas a la ciudad, con una copa de vino en una mano y la otra en el bolsillo del pantalón.
Su traje negro de 3 piezas se ajustaba a su alta figura como si se lo hubieran cortado a medida, y su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando una frente alta y una línea de cabello afilada como una cuchilla. Pero lo que llamó la atención de Wren no fue su apariencia, fue la forma en que todos los demás reaccionaron. Un hombre de negocios que pasaba bajó la voz sin siquiera parecer darse cuenta. Una mujer de la alta sociedad que había estado riendo a carcajadas de repente se quedó en silencio, su sonrisa congelada en los labios. 2 hombres que habían estado discutiendo sobre un trato se detuvieron en medio de la conversación y lo miraron como si se preguntaran si los había oído. Wren había visto el poder antes. Sabía que Preston Whitmore tenía poder, pero esto era diferente. Preston Whitmore tenía poder por el dinero, por las conexiones, por los secretos que guardaba. Ashton Graves tenía poder porque era Ashton Graves. No se necesitaba explicación, no se requería prueba. Solo tenía que existir. Escuchó un susurro de 2 invitados que estaban cerca. Lo llamaban el arquitecto, no porque construyera edificios, sino porque la forma en que construía y destruía todo era precisa hasta el más mínimo detalle. Sin errores, sin accidentes. Todo estaba dentro de su diseño. Wren lo estudió más de cerca. Sus ojos eran de un gris ceniza, del tipo de color que no revelaba nada, del tipo que hacía imposible saber qué estaba pensando, o cuánto tiempo hacía que había decidido el destino de otra persona sin que ésta lo supiera. Una leve cicatriz recorría desde su sien izquierda hasta su pómulo, un recuerdo de un pasado sobre el que nadie en esta sala probablemente se atrevería a preguntar. No sonreía, no fruncía el ceño, su rostro parecía tallado en piedra, sin revelar absolutamente nada. Y quizás eso era lo más aterrador de él. Entonces, Wren vio a Preston Whitmore. Se dirigía hacia Ashton Graves, llevando consigo a una joven que Wren supuso era su hija. La chica llevaba un vestido de noche rojo, su cabello rubio rizado, su sonrisa brillante como si fuera el regalo más valioso de la habitación. Y quizás así era exactamente como Preston quería que los demás la vieran. Wren se quedó quieta y observó. 10 años. 10 años desde que Preston Whitmore destruyó a su familia. Seguía bien alimentado, todavía con la cara roja y próspero, todavía riendo como si la vida nunca le hubiera puesto una mano encima, todavía viviendo como si nunca hubiera enviado a un hombre inocente a prisión, nunca hubiera destrozado una familia, nunca hubiera provocado la desaparición de un chico de 21 años. El agarre de Wren se apretó en la bandeja de plata hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pero su rostro no cambió. Había practicado esto 1000 veces. Ocultar el sentimiento, tragar la ira, esperar. Todavía no, se dijo a sí misma. Observa. Espera. Preston le estaba diciendo algo a Ashton Graves. Wren no podía oír con claridad, pero lo vio señalar a la chica del vestido rojo. Vio la sonrisa halagadora extendida en sus labios. Vio la forma en que intentaba parecer amigable e importante al mismo tiempo. Una oferta de alianza, supuso ella, y la chica era el regalo envuelto con ella. Ashton Graves escuchó. No asintió. No negó con la cabeza. No parecía interesado ni disgustado. Simplemente se quedó allí, copa de vino en mano, sus ojos gris ceniza fijos en Preston, como si estuviera leyendo cada línea escrita en la mente del hombre. Luego dijo 3 palabras. Wren no las escuchó claramente, pero vio a Preston quedarse quieto por un segundo. La sonrisa todavía estaba en su rostro, pero sus ojos habían cambiado. No sabía si debía sentirse complacido o asustado por la respuesta que acababa de recibir. Luego Preston bajó la cabeza, se llevó a su hija y desapareció de nuevo entre la multitud. Ashton Graves permaneció donde estaba, viéndolos irse con una expresión que no revelaba nada. Wren acababa de empezar a darse la vuelta para continuar con su trabajo cuando escuchó el murmullo extenderse por la sala. Las cabezas se giraron hacia la puerta. Las conversaciones se detuvieron a medias. Una ola de emoción mezclada con miedo se movió a través de la multitud como ondas sobre aguas oscuras. Iban a sacar a Phantom. Wren escuchó ese nombre por primera vez. Phantom. No sabía qué era. No sabía por qué toda la sala se había tensado de repente como un alambre estirado.
Y ciertamente no sabía que el caballo que llevaba ese nombre cambiaría su destino para siempre. Wren siguió moviéndose por la habitación. La bandeja de plata en sus manos pesaba por las copas de vino tinto. Intentó mantener la distancia con Preston Whitmore, no queriendo que la reconociera, aunque sabía que eso era casi imposible. Hace 10 años solo tenía 17, y ahora tenía 27. Su rostro había cambiado. Su vida había cambiado. Y solo era una de las docenas de camareras sin nombre en esta sala. Pero estaba equivocada. No fue Preston quien la reconoció. Fue otra persona. Sloan Whitmore pasaba por allí, su magnífico vestido rojo barriendo el suelo de mármol, cuando sus ojos se posaron en la etiqueta con el nombre prendida en el pecho de Wren. Calloway. Los pasos de Sloan se detuvieron como si acabara de chocar contra una pared invisible. Sus ojos azul pálido se entrecerraron, moviéndose de la etiqueta con el nombre al rostro de Wren, y luego de nuevo a la etiqueta, como si estuviera tratando de unir fragmentos dispersos de memoria. Wren sintió esa mirada como una corriente de electricidad recorriendo su espalda. Conocía a Sloan. 15 años antes habían asistido a la misma prestigiosa escuela privada en Nueva York. Wren Calloway, la hija del director financiero Harrison Calloway, y Sloan Whitmore, la hija del capo financiero Preston Whitmore. Sus familias habían sido iguales en su día, y las dos chicas se habían sentado en la misma clase. Luego todo cambió. La familia Calloway se derrumbó, y la familia Whitmore se elevó más alto que nunca. Sloan se paró frente a Wren y le bloqueó el paso. La sonrisa en sus labios era dulce, pero sus ojos eran afilados como una cuchilla. Calloway, dijo, su voz lo suficientemente alta como para que la gente a su alrededor la oyera. Como en Harrison Calloway, el malversador que murió en prisión. Algunas cabezas se giraron. Wren sintió las miradas caer sobre ella como ácido, quemando cada capa de piel, cada capa de compostura que había pasado 10 largos años construyendo. Se quedó quieta. Durante 10 años había escuchado esta frase cientos de veces, de empleadores que la contrataban y luego la despedían una vez que se enteraban de quién era, de vecinos en bloques de apartamentos baratos, de extraños que solo querían echar sal en las heridas de otros para sentirse más importantes. Sabía cómo tragarlo. Sabía cómo mantener su rostro sin cambios. Sabía cómo convertirse en piedra para que palabras como esas se deslizaran sobre de ella sin dejar un rasguño. Solo estoy haciendo mi trabajo, dijo, con voz tranquila. Si me disculpa, necesito irme. Sloan no la disculpó. En cambio, tomó una copa de vino tinto de la bandeja de Wren y la inclinó ligeramente, como por accidente. «Oh, lo siento», dijo, su voz sin el más mínimo rastro de arrepentimiento. El vino tinto se derramó sobre la camisa blanca de Wren, extendiéndose como una herida que acababa de empezar a sangrar. Unas suaves risitas se elevaron de los invitados cercanos. «Conoce tu lugar, Calloway», añadió Sloan, su voz dulce como el azúcar, mientras sus ojos permanecían fríos como el hielo. Wren bajó la mirada hacia la mancha en su camisa. Luego tranquilamente buscó un paño. No dijo nada. Estaba a punto de darse la vuelta, a punto de tragarse la humillación una vez más, tal como lo había hecho cientos de veces antes. Pero Sloan no había terminado. «Tu padre murió en prisión como un hombre derrotado», dijo Sloan, su voz lo suficientemente alta como para que incluso la gente más lejana la oyera. «Espero que no sigas sus pasos». Wren se detuvo. 10 años de silencio, 10 años de vergüenza tragada, 10 años de inclinar la cabeza, de esconderse, de esperar. Pero esa frase sobre su padre, sobre el hombre que la había amado incondicionalmente, el hombre que había sido incriminado y había muerto bajo el peso de esa injusticia, ese era el límite final. Se dio la vuelta, sus ojos se encontraron con los azul pálidos de Sloan y no parpadeó. A su alrededor el aire se espesó. Las risitas silenciosas desaparecieron. Todos estaban mirando ahora, esperando ver qué haría la camarera. «Mi padre murió porque fue incriminado», dijo Wren, su voz suave como la seda y afilada como una cuchilla. «Tu padre, por otro lado, sigue vivo, sigue respirando, sigue riendo en fiestas como esta. Pero me pregunto,
¿Alguna vez duerme bien? ¿O se queda despierto noche tras noche, preguntándose cuándo la verdad finalmente lo alcanzará? Sloane se puso pálida. La dulce sonrisa desapareció, reemplazada por la conmoción y la furia. Nadie, ni una sola persona en sus 28 años, se había atrevido a hablarle así, y menos una camarera. Wren no esperó una respuesta. Se dio la vuelta y se alejó, con pasos firmes, la espalda recta, la cabeza en alto. No miró hacia atrás. No lo necesitaba. Desde el otro lado de la habitación, Ashton Graves lo había visto todo. No le importaba a Sloane Whitmore. Gente como ella no valía un segundo de su pensamiento. Había conocido a cientos como ella, gente nacida en seda y privilegio, que creía que eso les daba derecho a aplastar a otros bajo sus talones. Pero esa camarera, esa chica con el vino tinto derramado sobre su camisa blanca, había visto la forma en que se mantuvo mientras la humillaban. No inclinó la cabeza, no tembló, no suplicó. Había visto la forma en que respondió. Sin gritos, sin pérdida de control, solo unas pocas palabras tranquilas, y fueron suficientes para dejar a Sloane Whitmore sin palabras. Y había visto la forma en que se alejó. No corrió, no se apresuró, como si no temiera nada en esta habitación. Por primera vez esa noche, algo había captado realmente la atención de Ashton Graves, y eso no le gustó en absoluto. El murmullo comenzó a extenderse por la sala como ondas en la superficie de un lago en calma. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las cabezas se giraron hacia las grandes puertas, y los ojos se iluminaron con una emoción mezclada con miedo. Iban a sacar a Phantom. Wren escuchó el nombre surgir de todos lados, susurrado en tonos que llevaban tanto reverencia como curiosidad. Esta es la demostración de poder de Ashton Graves. Escuchó decir a un invitado a otro. El caballo volverá a la finca después de esta noche. Pero primero, todos tienen que verlo. Las grandes puertas se abrieron y Phantom entró. El frisón negro medía casi 1,80 m de altura, con una crin tan espesa como la noche misma que caía por su cuello. Los músculos se ondulaban bajo un pelaje reluciente que captaba la luz dorada de la habitación. Sus ojos eran negros como un abismo, fijos en nadie, pero de alguna manera su sola presencia hizo que todos se apartaran. Los invitados se separaron a ambos lados como el agua ante la proa de un barco, dejando un amplio camino para el caballo y los dos mozos que lo guiaban. Nadie se atrevía a acercarse. Nadie se atrevía a extender la mano para tocarlo. Todos habían oído las historias. Este caballo había derribado a 2 entrenadores y los había dejado demasiado aterrorizados como para volver a acercarse a él. No se sometía al dinero, no se inclinaba ante el poder, no temía a nada en absoluto. Ashton Graves era el único hombre que podía tocarlo, e incluso con él, el caballo solo lo permitía cuando quería. Preston Whitmore estaba cerca de Ashton, sus ojos siguiendo a Phantom con codicia no disimulada. «Hermoso animal», dijo, su tono esforzándose demasiado por sonar familiar. «Pero he oído que es bastante difícil de domar». Ashton no respondió. Se quedó quieto, copa de vino en mano, sus ojos siguiendo a Phantom como si estuviera viendo una parte de sí mismo. El caballo era la única cosa en su vida que no controlaba por completo, y quizás por eso mismo lo respetaba. En un mundo donde todo se podía comprar, Phantom era un recordatorio de que algunas cosas aún permanecían fuera del alcance del dinero. En otro rincón de la habitación, Sloane Whitmore observaba pasar al caballo, pero su mente no estaba en él. Todavía pensaba en la humillación que acababa de sufrir, en la camarera que se había atrevido a responderle delante de tanta gente. Las mejillas de Sloane todavía ardían de ira. Nadie, ni una sola persona, se había atrevido a hablarle de esa manera, y no iba a dejarlo pasar. Su mirada recorrió la habitación, buscando a Wren. Encontró a la chica de pie en un rincón lejano, todavía con la mancha de vino tinto en su camisa blanca, todavía sosteniendo su bandeja de plata como si nada hubiera pasado. Entonces los ojos de Sloane se movieron de Wren a Phantom, y una idea tomó forma en su mente. Ese caballo era peligroso. Todos lo sabían. Si alguien se interponía en su camino, si el caballo se agitaba, si ocurría un pequeño accidente, entonces no sería culpa de Sloane. Simplemente sería mala suerte. Y esa camarera, la hija de un malversador,
aprendería la lección que se merecía. Sloane hizo una seña a un sirviente para que se acercara y le susurró al oído, sin apartar los ojos de Wren. Señaló a la chica, luego al pasillo lateral por donde pasaría Phantom de camino al ascensor de carga. Cuando el caballo pase por ese pasillo, dijo Sloane, su voz dulce como la miel y fría como el hielo. Asegúrate de que ella esté parada exactamente en el lugar correcto. El sirviente asintió y desapareció entre la multitud. Sloane sonrió y se llevó la copa de vino a los labios para dar un sorbo. Wren Calloway no se atrevería a abrir la boca de nuevo después de esta noche. Mientras tanto, Wren no sabía nada del plan que se estaba tramando a su alrededor. Estaba en un rincón de la habitación, tratando de secar la mancha de vino de su camisa con una servilleta de papel, pero sus ojos nunca se apartaron de Phantom. El caballo se movía por la habitación. Su crin negra se levantaba suavemente con cada paso, sus músculos ondulando bajo su pelaje liso. Todos le tenían miedo. Todos mantenían la distancia. Pero Wren no sentía miedo. Extrañamente, sentía afinidad. Miró al caballo y vio a una criatura poderosa arrastrada para ser exhibida ante una multitud, juzgada, examinada, definida por personas que no entendían nada de ella. Conocía ese sentimiento. Había vivido con ese sentimiento durante 10 años. Un sirviente se le acercó y le dijo que la necesitaban en el pasillo lateral para preparar las bebidas para la siguiente parte del evento. Wren asintió, sin sospechar nada. Dejó su bandeja de plata y se dirigió al pasillo lateral, sin saber que Phantom estaba siendo conducido en la misma dirección. Y al otro lado de la habitación, Sloane Whitmore sonreía. El silencio se prolongó. Ni un aliento, ni un sonido. Como si el mundo entero se hubiera congelado en este único momento. Wren estaba arrodillada en el suelo del pasillo, directamente frente al enorme caballo que se había postrado ante ella. Phantom seguía allí, con la cabeza inclinada, los ojos negros como un abismo fijos en ella, con algo que no podía nombrar. No era la ferocidad de la que todos hablaban. No era el peligro que a todos asustaba. Era otra cosa, algo que se sentía casi como paz. Wren no entendía lo que estaba pasando. No entendía por qué este caballo, el caballo que había derribado a 2 entrenadores, el caballo al que nadie se atrevía a acercarse, estaba arrodillado ante ella como si fuera a quien había estado esperando toda su vida. Solo sabía una cosa con el instinto más profundo dentro de ella, que este caballo no quería hacerle daño. Su mano tembló mientras la extendía lenta, cuidadosamente, como si temiera romper este frágil momento. Sus dedos tocaron el cuello de Phantom y sintió el calor de su piel, la poderosa ondulación del músculo debajo, el ritmo fuerte y constante de su corazón. El caballo no se inmutó, no se encabritó, no atacó. En cambio, Phantom cerró los ojos. Su respiración se ralentizó, se profundizó, como si estuviera soltando algo que había llevado durante mucho tiempo, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando durante todos los años pasados. «Está bien», susurró Wren, sin saber por qué esas palabras se deslizaron de su boca. «Lo entiendo». Y extrañamente, realmente lo entendía. Entendía lo que significaba ser aislada, juzgada, temida por lo que otras personas creían que eras en lugar de quién eras realmente. Entendía lo que significaba ser poderosa, pero sola, feroz, pero anhelando que alguien te viera de verdad. El sonido de pasos rompió la quietud. Wren levantó la vista y vio a Ashton Graves caminando hacia ellos. Su paso era medido, controlado, como siempre. Su rostro no revelaba nada, pero sus ojos estaban fijos en la escena ante él, con algo que parecía peligrosamente cercano a la incredulidad. Todavía estaba a 3 pasos de distancia cuando Phantom levantó la cabeza. El caballo emitió un sonido agudo, no un relincho ordinario, sino una advertencia, baja y llena de amenaza. Sus ojos negros se clavaron directamente en Ashton, su dueño, el único hombre al que había permitido que lo tocara. Y ahora le estaba advirtiendo, no te acerques a ella. Ashton se detuvo. Por primera vez en su vida, Ashton Graves fue detenido por su propio caballo. Phantom se levantó lentamente, alto y magnífico,
y luego se movió para interponerse entre él y Wren como un muro viviente. El mensaje no podría haber sido más claro. El caballo estaba protegiendo a esta chica de todos, incluso de su dueño. Ashton miró a Wren por encima del hombro de Phantom. Wren le devolvió la mirada desde detrás del caballo. Ojos gris ceniza se encontraron con ojos ámbar y algo se movió entre ellos. No amor, no odio. Reconocimiento, como si se hubieran encontrado en algún lugar antes, en otra vida, dentro de un sueño olvidado. Los susurros comenzaron a elevarse detrás de ellos como el oleaje. Los invitados se habían agolpado en el pasillo ahora, apretujándose para presenciar lo imposible. ¿Quién es ella? ¿Por qué se arrodilló? ¿Qué acaba de pasar? Ese caballo nunca se ha arrodillado ante nadie, ni siquiera ante Graves. Sloane Whitmore estaba entre la multitud, su rostro blanco como el papel. Su plan había fracasado por completo. Quería que Wren resultara herida, humillada, despedida. En cambio, esa camarera ahora estaba en el centro de la atención de todos, custodiada como un tesoro por el caballo más temido de Nueva York. Preston Whitmore estaba junto a su hija, con el ceño fruncido, sus ojos calculadores. No entendía lo que estaba pasando, pero los instintos de un hombre que había sobrevivido durante años en el submundo ya le gritaban que algo andaba mal. Esa chica, pensó. ¿Quién es ella? Un hombre de cabello canoso salió de la multitud, su expresión aguda y serena. Jonah Mercer, la mano derecha de Ashton Graves, hizo una seña al equipo de seguridad, su voz clara y sin dejar lugar a la resistencia. Lleven el caballo de vuelta al transporte. En cuanto a la chica, miró hacia Wren, manténganla aquí. Los guardias se acercaron con cuidado, lentamente, sin querer provocar a Phantom. El caballo les permitió tomar las riendas, pero antes de ser conducido, se volvió para mirar a Wren. Ojos negros se encontraron con ojos ámbar y en ese instante algo pasó entre ellos. Una promesa, una conexión, un hilo invisible que nadie más podía ver, pero que ambos podían sentir. Luego Phantom giró la cabeza y siguió a los guardias, su crin negra levantándose suavemente con cada paso, hasta que desapareció al final del pasillo. Wren se quedó sola en el corredor, rodeada de ojos curiosos, ojos asustados, ojos enojados, ojos hambrientos. Su mano todavía estaba caliente de donde había tocado el cuello de Phantom. Su corazón todavía latía salvajemente dentro de su pecho. No sabía lo que acababa de hacer. No sabía por qué ese caballo la había elegido. No sabía qué pasaría después, pero sabía una cosa, tan segura como que el sol sale por el este, que su vida acababa de cambiar para siempre. La subasta negra terminó en una especie de caos silencioso. Los invitados comenzaron a irse antes de lo esperado, pero nadie quería irse realmente. Se quedaron en el vestíbulo, reuniéndose en pequeños grupos, susurrándose unos a otros con voces llenas de emoción y curiosidad. Querían quedarse y ver qué pasaría después, como buitres que captan el olor de la muerte y esperan pacientemente el festín. El caballo de Graves se había arrodillado ante una camarera. Esa historia se extendería por Nueva York antes del amanecer. Sería adornada, exagerada, retorcida por 100 bocas, pero su esencia seguiría siendo la misma. Phantom, el caballo que nadie había podido domar, se había arrodillado ante una chica sin nombre y sin lugar. Y Ashton Graves, el poderoso arquitecto, había sido bloqueado por su propio caballo cuando intentó acercarse a ella. Dentro de una reluciente limusina negra que atravesaba la noche de Nueva York, Sloane Whitmore se sentaba frente a su padre, con los ojos todavía ardiendo de ira y humillación. Su plan había fracasado estrepitosamente. Quería que Wren saliera herida, despedida, convertida en un chiste. En cambio, esa chica se había convertido en el centro de toda la velada, protegida como una reina por el caballo más temido de la ciudad. Pero a Sloane todavía le quedaba una carta por jugar. Su nombre es Calloway, le dijo Sloane a su padre, su voz goteando malicia. Wren Calloway, la hija de Harrison Calloway. Preston Whitmore estaba bebiendo whisky cuando su mano se congeló en el aire. Ese nombre, el nombre que había creído haber enterrado 10 años antes junto con el desafortunado hombre que lo llevaba. Harrison Calloway, lo recordaba bien.
Hace 10 años, Harrison Calloway había sido el director financiero de una importante corporación, el hombre que controlaba los lucrativos contratos de envío que Preston había querido para sí mismo. Pero Harrison no había aceptado cooperar, no había aceptado vender, no había aceptado inclinar la cabeza. Así que Preston había hecho lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a un obstáculo. Lo destruía. Una acusación falsa, pruebas fabricadas, testigos comprados. Harrison Calloway fue condenado por malversación y murió en prisión 6 meses después. Y Preston tomó todo lo que Harrison había poseído. Perfecto, limpio, más allá de toda sospecha. Hasta ahora. La hija de Harrison Calloway había estado en la fiesta de Ashton Graves, y el caballo de Graves se había arrodillado ante ella como si fuera algo extraordinario. Si Wren se acerca a Ashton Graves, pensó Preston, su mano apretando el vaso de whisky hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Si Graves empieza a preguntarse por la chica que eligió su caballo, si empieza a investigar su pasado, encontrará a Harrison Calloway. Y de Harrison Calloway, encontrará a Preston, el arquitecto. La gente llamaba así a Graves por una razón. Cuando comenzaba a construir la imagen completa de una persona, nunca se detenía hasta que estaba completa. Cada pieza, cada detalle, cada secreto se colocaba exactamente donde pertenecía con una precisión escalofriante. Y cuando la imagen estaba terminada, cuando Graves finalmente podía ver todo el conjunto, la persona que estaba dentro no tenía a dónde huir. Preston no le tenía miedo a Wren Calloway. Solo era una camarera. No tenía pruebas ni poder, nada excepto el apellido manchado de un malversador muerto. Pero Preston tenía miedo de la curiosidad de Ashton Graves. Tenía miedo de que esos ojos comenzaran a girar en su dirección. Tiene que desaparecer, dijo Preston, su voz fría como el hielo, antes de que Graves empiece a hacer preguntas. Sloane inclinó la cabeza, sus pálidos ojos azules brillando. ¿Qué vas a hacer? Preston miró a su hija, y una lenta sonrisa se extendió por sus labios. De la manera más simple, dijo, incriminarla. Un collar de diamantes desaparece en la fiesta. $2 millones y ella, la hija de un malversador, es la sospechosa perfecta. El fraude está en su sangre. ¿Quién creería que es inocente? Sloane sonrió, una sonrisa exactamente igual a la de su padre. Esta vez, esa chica no escaparía. Esa noche, mientras Nueva York se sumía en el sueño, se hizo una llamada a la policía. Se presentó una denuncia. Un collar de diamantes valorado en $2 millones, propiedad de uno de los invitados a la subasta negra, había desaparecido. La principal sospechosa, Wren Calloway, de 27 años, una camarera empleada por la empresa de catering, la hija de Harrison Calloway, el infame malversador que había muerto en prisión 10 años antes. Sangre criminal, diría la gente. El robo está en sus genes, creería la gente. Nadie preguntaría por qué. Nadie lo dudaría. Y Wren Calloway, la chica que acababa de ser elegida por un caballo legendario, sería arrojada de nuevo a la oscuridad, al igual que su padre 10 años antes. Pero Preston Whitmore había olvidado una cosa. Alguien estaba observando, y ese alguien no era el tipo de hombre que ignora fácilmente cualquier cosa que despierte su curiosidad. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol de invierno se deslizaba por los rascacielos de Manhattan, Preston Whitmore entró en la oficina de Ashton Graves con una sonrisa de confianza y un grueso expediente en sus manos. Había pasado toda la noche preparando esta reunión, organizando cada prueba fabricada, cada declaración comprada, cada imagen de seguridad cuidadosamente editada. Este sería el golpe de gracia. La chica Calloway sería encarcelada, y la amenaza potencial sería eliminada limpiamente antes de que tuviera la oportunidad de convertirse en un problema real. Ashton estaba sentado detrás de un escritorio de roble negro, con la espalda apoyada en la silla de cuero, sus ojos observando a Preston entrar sin revelar una sola emoción. No se levantó para saludarlo, no le ofreció asiento, no mostró la más mínima señal de que le importara el hombre que estaba ante él. Simplemente se quedó allí,
en silencio y esperando, como una piedra en medio de un río. Preston colocó el expediente sobre el escritorio, lo abrió y comenzó su presentación. Imágenes de las cámaras de seguridad, dijo, deslizando una pila de fotografías hacia Ashton. La muestran entrando en áreas restringidas varias veces durante la fiesta. Declaraciones de 3 testigos. Continuó colocando otro fajo de papeles sobre el escritorio. Todos confirman que vieron un comportamiento sospechoso por su parte. Y esto, finalizó con una sonrisa, es el informe oficial de la policía. Un collar de diamantes valorado en $2 millones ha desaparecido. Esa chica es una ladrona, Graves, la hija de un malversador con sangre criminal corriendo por sus venas. Ashton no dijo nada. Cogió cada archivo y leyó cada página una por una, su expresión sin cambios. Sus ojos se movieron sobre las palabras, las imágenes, las declaraciones, como si estuviera leyendo un aburrido informe financiero en lugar de pruebas destinadas a condenar a un ser humano. Cuando terminó, volvió a colocar el expediente sobre el escritorio y siguió sin decir nada. El silencio se prolongó. Preston comenzó a sentirse incómodo, aunque no lo demostró. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «Tengo una propuesta», dijo Preston, su voz llena de confianza. «Déjame encargarme de ella. Tengo conexiones con la policía, con los tribunales. Estará en prisión antes de que termine la semana. Considéralo un regalo para la futura cooperación entre nuestras dos familias». Hizo una pausa por un segundo, luego agregó con una sonrisa astuta. «Y en cuanto a Sloan, creo que mi hija te vendría muy bien. Una alianza entre Whitmore y Graves sería excelente para ambas partes». Era la sonrisa de un hombre que pensaba que ya había ganado. La sonrisa de un hombre que creía haber colocado cada pieza exactamente donde pertenecía y solo necesitaba esperar a que su oponente se rindiera. Pero Preston había olvidado una cosa. Ashton Graves nunca fue la pieza de nadie en el tablero. Ashton se levantó lentamente, sin prisa. Caminó hacia la gran ventana con vistas a la ciudad de Nueva York, de espaldas a Preston. El silencio se prolongó, pesado y sofocante. Preston sintió que el sudor comenzaba a acumularse en su frente, pero no se atrevió a limpiarlo. «Phantom nunca se ha arrodillado ante nadie», dijo finalmente Ashton, su voz como un viento frío moviéndose por la habitación, «ni siquiera ante mí». Preston no entendió lo que quería decir. Abrió la boca para preguntar, pero Ashton continuó. «Esa chica», dijo, todavía sin darse la vuelta, «es algo extraordinario o un peligro que necesito controlar». De cualquier manera, se giró entonces y sus ojos se fijaron en Preston con tal fuerza que el hombre mayor tuvo que dar un paso atrás. «Ahora me pertenece». Preston abrió la boca, pero Ashton no le dio oportunidad de hablar. «Tócala», dijo. Su voz no era fuerte, pero cada palabra aterrizó con el peso de un martillo. «Y tocas a la familia Graves. Confío en que entiendes lo que eso significa». El rostro de Preston pasó del rojo a un pálido enfermizo. Quería objetar, quería discutir, quería recordarle a este hombre más joven exactamente quién era, pero no se atrevió. Nadie rechazaba a Ashton Graves y vivía para contarlo. Eso no era una amenaza, era un hecho que todo el submundo de Nueva York ya conocía. «Entiendo», dijo Preston entre dientes, cada palabra forzada a salir de su garganta. «Retiraré la denuncia». «Hazlo», dijo Ashton con un solo asentimiento. Luego se volvió hacia la ventana. «Y Whitmore, no me hagas repetirlo». Preston salió de la oficina y la puerta se cerró detrás de él. Su plan acababa de derrumbarse como un edificio alcanzado por explosivos, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Dentro de la oficina, Ashton permaneció junto a la ventana, mirando la ciudad de abajo. No estaba protegiendo a esa chica por amabilidad. Ashton Graves no hacía nada por amabilidad. Lo hacía por 3 razones. Primero, necesitaba entender por qué Phantom había reaccionado así ante ella. El caballo era parte de él, y cualquier cosa que lo afectara también lo afectaba a él. Segundo, esta era la manera perfecta de rechazar a Preston sin perder la cara. No quería a Sloan Whitmore, y ahora tenía una razón legítima para rechazarla sin iniciar una guerra. Tercero, y esta era la razón más importante,
Todo lo que no podía controlar debía ser poseído o destruido. La chica Calloway había hecho que Phantom hiciera algo que nunca antes había hecho. Era una variable que no podía calcular, y aún no había decidido qué tipo de variable era. ¿Algo para poseer o algo para destruir? Jonah llamó sin girarse. Su mano derecha entró en la habitación y esperó en silencio. «Tráela a Blackstone», ordenó Ashton. «Nadie debe saber la ubicación». Y Jonah se giró entonces, sus ojos gris ceniza fríos como el hielo. «Averigua todo sobre ella. Quiero saberlo todo». El coche negro se movía silenciosamente por las calles de Manhattan y luego se dirigió hacia las afueras, dejando atrás los rascacielos y las parpadeantes luces de neón. Wren estaba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana sin ver realmente nada. No sabía a dónde iba. No sabía por qué no la habían entregado a la policía como había pensado que harían. Solo sabía que el hombre de cabello canoso en el asiento delantero, el que se había presentado como Jonah Mercer, había venido a recogerla de la comisaría con un documento que no le permitieron leer, y ahora la llevaban a un lugar del que no sabía nada. Pasaron 45 minutos. La carretera se fue vaciando, los árboles se hicieron más densos y la oscuridad de la noche tardía lo envolvió todo más allá del cristal. Finalmente, el coche giró en un camino de grava blanca que serpenteaba a través de un bosque de robles centenarios, y Wren lo vio. La finca Blackstone se alzaba bajo los faros como algo salido de un viejo sueño. 50 acres de tierra rodeados de robles centenarios, una mansión de piedra gris de 3 pisos que se erguía en silencio como si hubiera estado dormida durante 100 años. No había bocinas de coches, ni voces humanas, ninguno de los sonidos de la ciudad, solo el viento moviéndose entre las hojas, y un silencio tan pesado que parecía presionar todo como plomo. Wren fue llevada a la mansión a través de fríos pasillos de piedra hasta una habitación en el segundo piso. La habitación estaba impecable y completamente amueblada con una gran cama vestida con sábanas blancas, una mesa y sillas de roble, y un baño privado con una bañera de mármol. Pero cuando Jonah salió y cerró la puerta detrás de él, Wren escuchó el agudo clic de una cerradura desde el otro lado. Ni una invitada, ni una prisionera. Estaba en algún lugar entre esas dos cosas, en un lugar gris donde no tenía derecho a decidir nada por sí misma. «El jefe vendrá cuando lo necesite», había dicho Jonah antes de cerrar la puerta. Sin explicación, sin promesa, solo la fría verdad. Esa noche, Wren no pudo dormir. Yacía en la cama desconocida, mirando el techo desconocido, escuchando los sonidos desconocidos de la vieja mansión a su alrededor. El futuro era tan blanco como el muro de piedra fuera de su ventana. No sabía qué quería Ashton Graves de ella. No sabía por qué la había protegido de Preston Whitmore. No sabía cuánto tiempo la mantendrían aquí, o si alguna vez le permitirían irse. Entonces lo escuchó. La llamada de un caballo, que se elevaba desde algún lugar detrás de la mansión, cortando la quietud de la noche. Phantom estaba aquí. Wren se incorporó, su corazón latiendo más rápido. No pensó, no sopesó sus opciones, no se detuvo a preguntarse si se le permitía salir o no. Sus pies la llevaron automáticamente a la puerta del balcón y extrañamente, esa puerta no estaba cerrada con llave. Salió, sintiendo el frío aire nocturno rozar su piel, y siguió el sonido. El establo estaba detrás de la mansión, un edificio de madera y piedra mucho más pequeño que la casa principal, y sin embargo, con la misma vieja dignidad y gracia solemne. Wren empujó la pesada puerta de madera y entró, y lo vio. Phantom estaba en la esquina del establo, su crin negra brillando bajo la luz de la luna que se colaba por la ventana. Esos ojos negros abisales se volvieron hacia ella cuando entró, pero no había ferocidad en ellos, ni cansancio, solo reconocimiento, como si hubiera sabido que vendría, como si la hubiera estado esperando. Wren no se atrevió a acercarse más, simplemente se sentó fuera del establo, con la espalda apoyada en un poste de madera, sus ojos en el caballo en silencio. No dijo nada, él no hizo nada. 2 criaturas solitarias, 2 almas perdidas, encontrándose en la noche. Entonces Phantom caminó hacia ella.
Cada paso era lento y cuidadoso, como si no quisiera asustarla. Se detuvo justo al lado de donde ella estaba sentada, bajó la cabeza y su aliento cálido rozó su cabello. Ren cerró los ojos y por primera vez en 10 años sintió paz. No porque estuviera a salvo, sabía que no estaba a salvo, no porque entendiera lo que estaba pasando, no entendía nada en absoluto, pero porque por primera vez alguien, o más bien algo, la veía. No la hija de un malversador, no una camarera, no una sospechosa de robo, solo ella. Ren Calloway, la verdad de quién era. No supo cuánto tiempo estuvo sentada allí, pero solo cuando la primera luz del amanecer comenzó a brillar en el horizonte, finalmente se levantó y regresó a su habitación. Sabía que pasara lo que pasara, sin importar lo que Ashton Graves quisiera de ella, volvería al establo la noche siguiente, y la noche después de esa, y la noche después de esa, porque este lugar, con Phantom, era el único lugar donde se sentía vista. Pasaron unos días en la finca Blackstone, y Ren se acostumbró gradualmente al extraño ritmo de vida de ese lugar, si es que se podía llamar vivir. De día se quedaba en su habitación, leyendo los viejos libros gastados que encontraba en las estanterías, mirando por la ventana el interminable bosque de robles, esperando algo que no podía nombrar. De noche, cuando toda la mansión se sumía en el sueño, se escapaba a los establos y se sentaba junto a Phantom. Dos almas solitarias encontrando paz en la presencia del otro. Nadie le decía nada. Nadie le explicaba por qué estaba aquí. Nadie le decía cuánto tiempo permanecería o qué pasaría después. Simplemente existía, suspendida entre la libertad y el cautiverio, esperando que el hombre dueño de este lugar decidiera su destino. Entonces, una tarde, la puerta de su habitación se abrió. Ashton Graves entró, y la habitación pareció encogerse a su alrededor. Era la primera vez que se enfrentaban desde aquella noche fatídica, desde que Phantom se arrodilló ante ella y lanzó un grito de advertencia a su propio amo. No llevaba un traje como aquella noche, solo una camisa negra, con las mangas arremangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes. Parecía menos aterrador, ligeramente, pero solo ligeramente. Sus ojos seguían tan fríos como el hielo, todavía imposibles de leer, todavía reacios a revelar una sola emoción. Sé que no viniste a esa fiesta por dinero, dijo Ashton sin rodeos, sin saludo, sin intento de cortesía. Estuviste observando a Preston Whitmore durante 2 años. Quiero saber por qué. Ren no se sorprendió. Había adivinado que la investigaría. Un hombre como Ashton Graves nunca permitía que ninguna variable permaneciera fuera de su control sin estudiarla a fondo. Ya sabes por qué, respondió ella, con voz tranquila. Sabes lo que le hizo a mi familia. Ashton inclinó la cabeza, sus ojos estudiándola como si midiera la más mínima reacción en su rostro. Tu padre fue incriminado, dijo. Tu madre se fue, pero ¿qué hay de tu hermano, Micah Calloway? Ren se quedó quieta. Ese nombre, el nombre que había mantenido enterrado dentro de sí misma durante 3 años, pronunciado de repente por este hombre, se sintió como una cuchilla clavada directamente en su corazón. No hablaba de Micah con nadie, nunca, porque hablar de él significaba admitir que no sabía dónde estaba, que no había logrado proteger a la única familia que le quedaba. Desapareció hace 3 años, dijo Ren, su voz seca como la arena del desierto. Creo que Preston tuvo algo que ver. Ashton no dijo nada, simplemente metió la mano en el bolsillo de su camisa, sacó una fotografía y la colocó sobre la mesa frente a Ren. Ren bajó la vista y el mundo se detuvo. Micah, su hermano. Su rostro estaba más delgado de lo que recordaba, sus pómulos más afilados, sus ojos hundidos. Su cabello era más largo, descuidado, ya no estaba bien cortado como solía estar, pero seguía siendo Micah. Seguían siendo los mismos ojos marrones cálidos que había mirado todos los días durante los 7 años que habían sobrevivido, aferrándose el uno al otro. Seguía siendo el hermano menor que había buscado sin parar durante los últimos 3 años. Está vivo, dijo Ashton, su voz sin emoción. Preston lo ha mantenido prisionero durante los últimos 3 años. Ren no lloró.
Había olvidado cómo llorar hacía mucho tiempo, desde la noche en que se quedó sola en la casa vacía después de que su madre se fuera, desde el día en que recibió la noticia de que su padre había muerto en prisión. Sus lágrimas se habían secado hacía mucho, reemplazadas por un caparazón duro envuelto alrededor de su corazón para que no se rompiera. Pero ahora, mirando la fotografía de Micah, su mano tembló, y en sus ojos ámbar, por primera vez, algo volvió a la vida. Una chispa de esperanza, una llama, una razón para seguir luchando. ¿Dónde?, preguntó. Una sola palabra que contenía 3 años de espera, 3 años de búsqueda, 3 años de dolor. Ashton se sentó en la silla frente a ella. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella ni por un segundo. Preston lo ha mantenido vivo porque Micah tiene algo que necesita, explicó. Hace 3 años, Micah encontró pruebas contra Preston, pruebas de lo que le hizo a tu padre y de otros crímenes que enterró. Pero antes de que Micah pudiera exponerlo, fue capturado. Micah escondió las pruebas antes de que lo atraparan, continuó Ashton. Preston necesita la ubicación. Esa es la única razón por la que Micah sigue respirando. Ren miró la fotografía. Luego levantó los ojos hacia Ashton. ¿Qué quieres?, preguntó, mirándolo directamente a los ojos sin pestañear. No eres el tipo de hombre que hace algo sin un propósito. Así que, ¿qué quieres de mí? Ashton inclinó la cabeza como si sopesara la respuesta. Pasó un momento de silencio, pesado y tenso. Quiero saber por qué mi caballo se arrodilló ante ti, dijo finalmente. Phantom nunca ha hecho eso por nadie, ni siquiera por mí. Y quiero ver qué harás cuando lo que has estado buscando todo este tiempo finalmente se ponga en tus manos. Ren se puso de pie y lo enfrentó. No era tan alta como él, no era tan fuerte, no tenía poder ni dinero, ni nada más que pudiera amenazarlo, pero tenía algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Tenía voluntad. Recuperaré a mi hermano, dijo, su voz firme como el acero, con o sin tu ayuda. Ashton no se enojó por su desafío. En cambio, sonrió. Por primera vez, no fue una sonrisa fría, no fue una sonrisa calculadora. Fue la sonrisa del interés, del reconocimiento. Lo sé, dijo. Por eso aún no he decidido qué clase de persona eres. ¿Algo para poseer o algo para destruir? Ren no se inmutó. Lo miró directamente a los ojos y dijo, o tal vez soy del tipo con el que no deberías jugar. Después de su conversación con Ren, Ashton no podía dejar de pensar en ella. Le irritaba. Había conocido a innumerables mujeres hermosas en su vida. Mujeres dispuestas a hacer cualquier cosa para llamar su atención. Mujeres que se inclinaban ante su poder y riqueza sin que él lo pidiera. Ren Calloway no era hermosa de la manera deslumbrante de esas mujeres. No intentaba seducirlo, no lo halagaba, no le exigía nada. Simplemente se quedó allí, lo miró directamente a los ojos y le dijo que era el tipo de persona con la que no debería jugar, y él le creyó. Esa era la parte más extraña de todas. Le creyó. La forma en que lo miraba, sin miedo, sin debilidad, sin súplica, le recordaba a alguien que había conocido hacía mucho tiempo, en un recuerdo borroso que había intentado enterrar durante los últimos 15 años. Jonah entró en el estudio con otro expediente. He investigado más a fondo a Ren Calloway, como pediste, dijo, colocando el expediente sobre el escritorio. Hay un detalle interesante. En 2009, cuando tenía 12 años, asistió a la gala de caridad Harrington con su padre. Ashton se quedó quieto. La gala Harrington, 2009, la noche en que su padre fue asesinado en un ataque que la policía llamó un robo, aunque Ashton sabía que había sido un complot. La noche en que él tenía 18 años y su mundo se derrumbó por completo. Continúa, dijo, su voz sin cambios, aunque debajo del escritorio su mano ya se había apretado en un puño. Jonah continuó su informe, pero Ashton ya no escuchaba. Su mente daba vueltas, arrastrándolo de vuelta a esa noche terrible, la noche que había intentado olvidar durante 15 años y nunca había podido realmente. Cuando Jonah se fue, Ashton se sentó solo en el estudio, en silencio e inmóvil. Luego extendió la mano y abrió el cajón del escritorio, el cajón oculto que nadie sabía que guardaba.
El viejo pañuelo yacía dentro, amarillento por el tiempo, la tela suave y delgada por las innumerables veces que lo había cogido y dejado en los últimos 15 años. En una esquina, 2 letras estaban bordadas en hilo azul descolorido. WC. Levantó el pañuelo y el recuerdo volvió con la fuerza de una inundación. Tenía 18 años, corriendo hacia el jardín trasero de la finca Harrington, después de ver cómo apuñalaban a su padre. Sus manos estaban cubiertas de la sangre de su padre. Sangre que había intentado contener y no pudo. No podía respirar, no podía pensar. El mundo se derrumbaba a su alrededor y no tenía idea de qué hacer. Entonces pasó una niña, de 12, tal vez 13 años, con un vestido de fiesta blanco. No le preguntó si estaba bien, no corrió a buscar a un adulto, no lo miró con piedad ni miedo. Simplemente le entregó el pañuelo, lo puso en su mano sin decir una palabra y se alejó. No recordaba su rostro esa noche. No recordaba nada excepto sangre y dolor y ruina. Pero recordaba los ojos. Ámbar, cálidos, pero no frágiles, mirándolo como si no fuera digno de lástima, como si no necesitara consuelo, como si entendiera que lo que necesitaba en ese momento no eran palabras en absoluto, sino simplemente que lo dejaran solo. W.C. Wren Calloway, la chica de esa noche, había sido ella. 15 años. El pañuelo que había guardado durante 15 años le pertenecía. Ashton miró la tela en su mano, y por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué se suponía que debía sentir. No había guardado este pañuelo por romance. No había sabido quién era esa chica. Nunca la había buscado, nunca había pensado en ella como una persona real. Lo había guardado porque era lo único de esa terrible noche que no estaba manchado de sangre. Representaba el único momento de paz dentro del infierno. El único momento en que alguien vio que estaba sufriendo y le dio exactamente lo que necesitaba sin pedir nada a cambio. Y la persona que había creado ese momento, la persona que lo había salvado antes de que él supiera que necesitaba ser salvado, estaba dentro de su casa, sentada con Phantom en el establo cada noche, mirándolo con esos ojos ámbar, los ojos que no había reconocido hasta ahora, y que sin embargo había llevado en su memoria durante 15 años. Ashton dobló el pañuelo con cuidado y lo deslizó en el bolsillo de su camisa, cerca de su corazón. Por primera vez en 15 años, no se quedó en el cajón. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Bajo la luz plateada de la luna, vio la silueta de Wren sentada junto a Phantom en el establo. 2 seres que no podía controlar. El caballo que se negaba a inclinarse ante él y la mujer que se negaba a temerle. Estaban juntos, encontrando paz el uno en el otro, mientras él los observaba desde la distancia, sin saber dónde encajaba en esa imagen. La forma en que miraría a Wren a partir de este momento sería diferente. No un misterio que resolver, no una presa que controlar, no algo que poseer o destruir, sino la persona que una vez lo había salvado antes de que él supiera que necesitaba ser salvado. Y por primera vez en su vida, Ashton Graves, el hombre que siempre supo exactamente lo que quería y cómo conseguirlo, no sabía qué quería en absoluto. En su oscura oficina en Manhattan, Preston Whitmore estaba sentado, mirando los informes que sus hombres le habían enviado. Ashton Graves estaba investigando. Lo sabía por fuentes enterradas dentro del imperio del arquitecto, hombres dispuestos a vender información a quien pagara el precio más alto. Graves estaba investigando el pasado de Wren Calloway, y desde allí descubriría a Harrison Calloway. De Harrison Calloway, descubriría los contratos de envío robados. De esos contratos, descubriría a Preston. No podía esperar más. Cada día que pasaba era otro día en que Graves se acercaba a la verdad. Y una vez que el arquitecto terminara su cuadro, no habría lugar en este mundo para que Preston se escondiera. Tenía que actuar primero. No contra Wren. Ella era solo un peón sin poder, sin pruebas, sin nada excepto su odio. El verdadero objetivo tenía que ser Ashton Graves. Sin Graves, esa chica no tendría a nadie que la protegiera. Sin Graves, el peligro desaparecería. Preston cogió el teléfono y llamó al tipo de hombres que se encargan de los problemas que el dinero por sí solo no puede resolver. Esa noche, Ashton se quedó en la finca Blackstone
algo que rara vez sucedía. Por lo general, solo iba allí los fines de semana cuando necesitaba distanciarse del ruido de la ciudad y de las interminables intrigas del submundo. Pero esta noche, después de descubrir la verdad sobre el pañuelo, no quería estar en Manhattan. Quería estar aquí, donde estaba Phantom, donde estaba Wren, donde de alguna manera éste se había convertido en el único lugar donde sentía que podía respirar. 3 de la mañana. La mansión yacía quieta como un cementerio, con solo el viento moviéndose entre los robles centenarios fuera de las ventanas. Wren no podía dormir, como todas las demás noches. Yacía en la cama mirando el techo, pensando en Micah, en lo que Ashton le había dicho, en el futuro en blanco que se extendía ante ella. Finalmente se levantó y salió de su habitación, deambulando por los oscuros pasillos de la mansión, como solía hacer en las noches de insomnio. Y entonces lo vio. Una sombra moviéndose al final del pasillo. Wren se congeló, apretándose en la esquina de la pared mientras observaba. La sombra se movía en la dirección equivocada. Los hombres de seguridad de Ashton nunca se movían solos. Siempre trabajaban en parejas. Y nunca se dirigían al dormitorio principal a las 3 de la mañana a menos que algo estuviera mal. Pero si algo estuviera mal, habría ruido, luces, confusión, no un silencio como este. 10 años viviendo en la oscuridad le habían enseñado a Wren a sentir el peligro antes de que la alcanzara. Sabía que eso no era seguridad. Era un intruso. Podría haber vuelto a su habitación, cerrar la puerta con llave, fingir que no había visto nada. Esa era la opción segura, la opción sabia, la opción que cualquier persona cuerda habría tomado. Pero si Ashton moría esta noche, ¿quién la ayudaría a salvar a Micah? ¿Quién le daría información sobre su hermano? ¿Quién la protegería de Preston Whitmore? Y había algo más, también. Algo que no quería admitir, ni siquiera quería pensar. No quería que él muriera. Era así de simple. No porque fuera una herramienta que necesitaba para alcanzar su objetivo. No porque fuera el escudo que la protegía. Sino porque en las últimas semanas, entre las frías conversaciones y esos ojos gris ceniza, algo había cambiado. No sabía qué era. Solo sabía que no lo quería muerto. Wren siguió la sombra, sus pasos silenciosos, su respiración uniforme y controlada. El intruso se detuvo frente a la puerta del dormitorio principal y comenzó a forzar la cerradura con una herramienta profesional. De espaldas a ella. Wren miró a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Un extintor de incendios, colgado en la pared a unos pasos de distancia. Lo descolgó y sintió el pesado peso en sus manos. Luego avanzó, un paso a la vez, silenciosa como un fantasma. El intruso no escuchó nada. Estaba concentrado en la cerradura, sin sospechar nunca que el verdadero peligro venía de detrás de él. Wren levantó el extintor, un golpe, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente preciso. El intruso se desplomó en el suelo inconsciente, sin llegar a emitir un sonido. El ruido despertó a Ashton. La puerta del dormitorio se abrió, y él se quedó allí, mirando la escena ante él. El intruso yacía despatarrado en el suelo, inmóvil. Wren estaba a su lado, respirando con dificultad. El extintor de incendios se le escapó de la mano con un clang metálico que resonó en el silencioso pasillo. Silencio. Él la miró. Ella le devolvió la mirada. Ojos gris ceniza se encontraron con ojos ámbar en la oscuridad, y ninguno de los dos habló durante un largo momento. No te hagas una idea equivocada, dijo finalmente Wren, su voz todavía fría aunque sus manos temblaban. No te salvé a ti. ¿Entonces qué salvaste?, preguntó Ashton, su voz baja y extrañamente tranquila para un hombre que casi había sido atacado. Respuestas, respondió Wren. Me debes respuestas sobre mi hermano. Si mueres, ¿quién me dará la verdad? Ashton la miró durante mucho tiempo, sus ojos leyendo cada línea de su rostro, cada aliento, cada temblor en su mano. Luego sonrió. No su habitual sonrisa fría, no la sonrisa calculadora del arquitecto. Esta era la sonrisa del reconocimiento, del respeto. Eres más peligrosa de lo que pensaba, Calloway, dijo. Bien, respondió ella sin pestañear. Deberías recordarlo. El sonido de pasos corriendo llenó el pasillo.
Jonah apareció con el equipo de seguridad, armas en mano, sus ojos recorriendo la escena en un instante. Rápidamente ordenó a sus hombres que se ocuparan del intruso. Átenlo, llévenselo para interrogarlo. Pero Ashton no miraba a Jonah, no miraba al intruso, solo miraba a Wren. Y en esos ojos algo había cambiado. Ella no era una presa que necesitaba protección. Era una aliada. Y quizás algo más que eso. Preston Whitmore no era un tonto. Había sobrevivido en el submundo el tiempo suficiente para saber que nunca se apuesta todo a una sola carta. Cuando envió al intruso a la finca Blackstone para encargarse de Ashton Graves, ya había preparado un segundo plan. Si Ashton sobrevivía, entonces al menos le haría perder el control. Y la mejor manera de hacer que el arquitecto perdiera el control no era atacarlo directamente. Era atacar lo único que realmente le importaba. Phantom. Mientras el intruso intentaba forzar la cerradura de la puerta del dormitorio de Ashton, otro hombre se había deslizado en los establos, silenciosamente, sin dejar rastro. Solo una pequeña píldora mezclada en el pienso del caballo. El tipo de veneno que haría efecto unas horas más tarde, cuando todos estuvieran dormidos y nadie prestara atención. A la mañana siguiente, justo cuando la primera luz del amanecer comenzaba a brillar a través de las hileras de robles centenarios, Wren se despertó como siempre. No había dormido mucho después de lo que había pasado la noche anterior, después de noquear al intruso y ver el cambio en los ojos de Ashton cuando la miró. Necesitaba aire fresco. Necesitaba a Phantom. Se puso el abrigo y salió a los establos, sus pasos familiares en el camino de grava blanca que había cruzado tantas veces durante las últimas semanas. Empujó la pesada puerta de madera, entró y se congeló. Phantom yacía en el suelo. El magnífico caballo, el caballo que nunca se había inclinado ante nadie, el caballo que se había arrodillado ante ella como si fuera su reina, yacía inmóvil sobre la cama de paja dorada. Sus ojos estaban nublados, despojados de la luz aguda que solían tener. Su respiración era pesada, dificultosa, como si cada aliento fuera una batalla. Wren corrió hacia él, se arrodilló y le puso la mano en el cuello. Su piel estaba más caliente de lo normal, su ritmo cardíaco débil e irregular. Durante estos últimos días había aprendido a leer a Phantom. Cada aliento, cada movimiento de cabeza, cada resoplido. Sabía cuándo estaba contento, cuándo estaba inquieto, cuándo quería que lo dejaran solo, y sabía que esto no era una enfermedad natural. Eran los signos de veneno. No entró en pánico. 10 años viviendo en la oscuridad le habían enseñado que el pánico nunca ayudaba a nadie. Se levantó y corrió de vuelta a la mansión, a través de los fríos pasillos de piedra, buscando a Jonah. Lo encontró en el estudio, revisando el sistema de seguridad después del allanamiento de la noche anterior. «Llama al veterinario», dijo, su voz firme pero urgente. «Ahora mismo han envenenado a Phantom». Jonah no preguntó cómo lo sabía. No cuestionó su juicio. Simplemente cogió el teléfono e hizo la llamada de inmediato. Wren no esperó. Se dio la vuelta y corrió de vuelta al establo, arrodillándose de nuevo junto a Phantom, su mano descansando en su cuello como si su sola presencia pudiera mantenerlo en este mundo. «No te mueras», susurró, su voz quebrándose. «No te atrevas a morir. Eres la única criatura que me ha visto de verdad. No puedes dejarme». El veterinario llegó en 20 minutos, tan rápido como cualquiera podía venir desde el pueblo más cercano. Trabajaron frenéticamente, administrando antídotos, iniciando fluidos, monitoreando su ritmo cardíaco. Wren se quedó a su lado, sin apartar los ojos de Phantom, sin quitarle la mano de encima. Finalmente, el veterinario se enderezó y se secó el sudor de la frente. «Justo a tiempo», dijo, su voz cansada pero aliviada. «Vivirá, pero si hubieras llegado 10 minutos más tarde». No terminó la frase. No era necesario. Wren entendió. Casi había perdido a Phantom. Casi había perdido al único ser en este mundo que la entendía sin necesidad de que dijera una palabra. Se oyeron pasos detrás de ella. Wren no necesitó darse la vuelta para saber quién era. Ashton Graves entró en el establo y sintió el cambio en el aire al instante, más pesado, más tenso,
como si una tormenta se estuviera acumulando y esperando para estallar. Vivirá, dijo sin darse la vuelta, pero si hubiera llegado 10 minutos más tarde, no terminó la frase, al igual que el veterinario. No había necesidad. Silencio. Wren se dio la vuelta y por primera vez vio desaparecer por completo la máscara de hielo que Ashton Graves siempre llevaba. No era una ira ruidosa, no era gritar o romper cosas. Era peor. Silencio. El tipo de silencio que pertenece a un hombre que ya ha decidido que alguien va a perder todo lo que posee. Sus ojos ya no estaban fríos, estaban ardiendo con un fuego que nunca había visto en él antes. Un fuego que sospechaba que muy pocas personas habían visto y vivido lo suficiente para describir. ¿Quién?, preguntó, una sola palabra que llevaba la fuerza de una tormenta. Wren se levantó y lo enfrentó sin pestañear. Encuentra al hombre que me quería muerta anoche, dijo. Tendrás tu respuesta. Ashton entendió de inmediato. Preston Whitmore, el intruso de la noche anterior, el envenenamiento de Phantom. Todo era obra de Preston. Todo era parte de un plan para destruir todo lo que a Ashton le importaba. Se dio la vuelta y salió del establo sin decir otra palabra. Jonah ya estaba esperando fuera, con el rostro tenso, esperando órdenes. Convoca al consejo, dijo Ashton, su voz como acero arrastrado sobre piedra, y encuentra la ubicación de los documentos que escondió Micah Calloway. Es hora de terminar con esto. Jonah asintió y desapareció de inmediato para cumplir la orden. Wren se quedó en la puerta del establo, viendo a Ashton caminar de regreso a la mansión. Nunca lo había visto así. Sin máscara, sin cálculo frío, solo furia pura, perfectamente controlada, y por eso, mucho más aterradora que cualquier otra cosa. Preston Whitmore pagaría por lo que había hecho, y esta vez nadie lo salvaría. Ashton no perdió el tiempo. Esa misma noche, envió a sus hombres a las instalaciones secretas de Preston Whitmore, el lugar donde Micah Calloway había estado retenido durante los últimos 3 años. No para rescatarlo, todavía no. Si Micah desaparecía ahora, Preston sabría que alguien estaba moviendo ficha contra él y se prepararía para la guerra. Ashton necesitaba que Preston creyera que todo seguía bajo control hasta el último momento. Sus hombres fueron allí solo para contactar con Micah, para hacerle saber que su hermana seguía viva, que alguien iba a ayudar, que después de 3 años en la oscuridad, finalmente había esperanza. Micah Calloway, de 24 años, delgado y pálido después de 3 años de cautiverio, lloró al oír noticias de Wren, pero cuando los hombres de Ashton le pidieron la ubicación de los documentos, solo puso una condición. «Dejad que mi hermana saque las pruebas a la luz con sus propias manos», dijo Micah, su voz áspera por haber pasado demasiado tiempo sin hablar con nadie. Ha esperado 10 años. Merece estar allí cuando Preston caiga. Merece mirarlo a los ojos y decirle que ha perdido. Ashton aceptó esa condición, no por amabilidad. Ashton Graves nunca hacía nada por amabilidad. Aceptó porque quería ver qué haría Wren cuando el poder se pusiera en sus manos. ¿Se volvería como todos los demás? ¿Se volvería codiciosa, cruel, cegada por el odio como tantos otros que había conocido? ¿O demostraría que realmente era la elegida por Phantom? A la tarde siguiente, Ashton llamó a Wren a su estudio en la mansión. Colocó un grueso expediente sobre el escritorio frente a ella y lo abrió, revelando cientos de páginas de documentos, fotografías, transcripciones de audio y declaraciones de testigos. «Esto es todo lo que encontré sobre Preston Whitmore», dijo. Transacciones financieras ilegales, mensajes organizando el soborno de testigos, pruebas de lo que le hizo a tu padre. Y esto, colocó otra hoja encima, es la ubicación de los documentos que Micah escondió hace 3 años. Tu hermano se la dio a mis hombres. Wren miró la pila de pruebas, su corazón latiendo más rápido, aunque sus manos no temblaban. 10 años. Había esperado 10 años este momento. El momento en que finalmente tendría el arma que podría destruir al hombre que había arruinado a su familia. Y ahora estaba aquí, justo frente a ella. «Esta es tu arma», dijo Ashton, su voz sin emoción. «Cómo la uses es tu decisión».
Wren levantó los documentos uno por uno, leyendo cada línea, cada número, cada nombre. Vio las pruebas de las transacciones que Preston había usado para robar los contratos de envío de su padre. Vio los mensajes entre Preston y los hombres que habían dado falso testimonio contra su padre. Vio todo lo que necesitaba para demostrar que su padre había sido inocente y que Preston había sido culpable. ¿Hasta dónde me ayudarás?, preguntó sin levantar la vista de los papeles. Hasta que decida que he visto suficiente, respondió Ashton. ¿Y si quiero más? Wren levantó la mirada y sus ojos ámbar se encontraron con sus ojos gris ceniza. Ashton la miró y algo parpadeó en sus ojos, algo que ella no pudo nombrar. Entonces tendrás que tomarlo tú misma, dijo. Wren asintió. Este era un lenguaje que entendía. Nadie regalaba nada en este mundo. Todo tenía un precio y ella estaba dispuesta a pagar ese precio para reclamar justicia para su padre, para salvar a su hermano, para hacer que Preston Whitmore pagara por lo que había hecho. La noche antes de que se reuniera el Consejo de las Sombras, Wren fue al establo como siempre. Phantom se había recuperado por completo y estaba de pie en la esquina del establo, sus ojos negros brillando cuando la vio entrar. El caballo se adelantó, resopló a modo de saludo y Wren le puso una mano en el cuello, sintiendo el calor y el fuerte latido bajo su brillante pelaje. Mañana, susurró al oído del caballo, mañana lo recuperaré todo o lo perderé todo. Phantom resopló suavemente y apoyó la cabeza en su hombro como si entendiera cada palabra, como si creyera que ella ganaría. ¿Estás lista? La voz de Ashton vino de detrás de ella. Wren se giró y lo vio de pie en la puerta del establo, la luz de la luna cayendo sobre su rostro anguloso y proyectándolo en plata y sombra. No llevaba su habitual traje negro, solo una camisa blanca y pantalones negros, lo que lo hacía parecer más cercano de alguna manera, menos intimidante. Pero sus ojos seguían tan afilados como siempre. Estaba lista hace 10 años, respondió Wren, su voz firme como el acero. Simplemente no tuve la oportunidad. Ashton asintió. Entendía ese tipo de espera. Él también la había vivido, 15 años antes, después de que mataran a su padre, y se viera obligado a esperar hasta ser lo suficientemente fuerte como para buscar venganza. Los dos estaban en el establo con Phantom entre ellos mientras la luz plateada de la luna se derramaba por la ventana de madera y proyectaba vetas pálidas sobre el suelo cubierto de paja. Nadie dijo nada más. No era necesario. Ambos sabían lo que traería el mañana. Mañana entrarían en el Consejo de las Sombras, el consejo de las figuras más poderosas del submundo de Nueva York, y solo un bando saldría intacto. El viejo almacén se encontraba en un callejón oscuro de Brooklyn, con aspecto ruinoso por fuera, con paredes de ladrillo desmoronadas y una puerta de hierro oxidada. Pero por dentro era un mundo completamente diferente. La sala de reuniones del Consejo de las Sombras había sido amueblada con mesas de roble negro pulido, finas sillas de cuero y una suave luz dorada que caía de antiguos candelabros. No había ventanas, ni luz natural. Este era un lugar que la luz del sol no tocaba, un lugar donde se tomaban decisiones que podían alterar el destino de toda una ciudad. Los representantes de las familias del Hampa más poderosas de Nueva York ya estaban sentados alrededor de la mesa. Hombres que controlaban puertos de envío, casinos, bienes raíces. Hombres que podían hacer desaparecer a la gente sin que nadie se atreviera a preguntar dónde habían ido. Todos sabían por qué habían sido convocados hoy. Los rumores habían estado circulando por el submundo durante días. Rumores sobre el caballo que se había arrodillado ante una camarera. Sobre Ashton Graves protegiendo a una joven sin nombre. Sobre pruebas contra Preston Whitmore. Preston estaba sentado en una esquina de la mesa, tratando de parecer tan sereno como siempre, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia la puerta. Sabía que algo andaba mal. Podía sentir las miradas de los otros miembros del consejo, ya no tan amistosas como antes, ya no tan respetuosas como antes. Olían sangre, y en este mundo, cuando una bestia está herida, su propia especie se vuelve y la despedaza. La puerta se abrió. Ashton Graves entró primero, alto y frío con su traje negro, sus ojos recorriendo la habitación como si estuviera midiendo a cada animal en ella.
y caminando detrás de él estaba Ren Calloway. No bajó la cabeza, no evitó la mirada de nadie. Caminó con la espalda recta y la barbilla alta, sus ojos fijos en las personas que una vez destruyeron a su familia. Por primera vez en 10 años, se encontraba entre ellos no como una víctima, sino como la que había venido a reclamar justicia. Graves, dijo Preston, tratando de mantener la voz firme. ¿Traes a una camarera al consejo? Es una testigo, respondió Ashton, su voz sin emoción. Las reglas del consejo permiten que los testigos asistan a las audiencias que les conciernen, ¿o te gustaría desafiar las reglas? Preston quiso decir más, pero las miradas de los otros miembros lo silenciaron. Nadie quería oponerse a Ashton Graves, especialmente cuando ninguno de ellos sabía qué carta tenía en la mano. Ashton se dirigió a la cabecera de la mesa y dejó un grueso expediente. Lo abrió y comenzó a exponer el caso, su voz tan uniforme como si estuviera leyendo un informe financiero. Hace 10 años, Harrison Calloway, director financiero de Meridian Corporation, fue condenado por malversación y murió en prisión. Pasó a la página siguiente. Pero las pruebas demuestran que fue incriminado. El hombre detrás de todo fue Preston Whitmore. Leyó cada prueba, cada cifra, cada nombre. Transferencias bancarias que mostraban dinero movido de las cuentas de Preston para sobornar a testigos, mensajes intercambiados entre Preston y los hombres que habían dado falso testimonio, los documentos que Micah Calloway había encontrado y escondido antes de ser capturado, documentos que probaban que Preston se había apoderado de los contratos de envío destruyendo a Harrison Calloway. Cada página que pasaba era otro clavo en el ataúd de Preston. Esto es una calumnia. Preston se puso de pie, con el rostro rojo de ira. Documentos falsificados. Esa chica es la hija de un malversador. Está tratando de vengarse. Pero las pruebas eran demasiado sólidas, demasiado detalladas, demasiado difíciles de negar. Los miembros del consejo miraban a Preston de manera diferente ahora. Ya no como un aliado, ya no como un socio. Lo miraban como los depredadores miran a su presa, esperando ser despedazada. Ashton dio un paso atrás y le cedió la palabra a Ren. Este era su momento. Toda la sala se quedó en silencio, observando a la ex camarera de pie entre los reyes del Hampa más poderosos de la ciudad. Ren no tembló. Había esperado 10 años para esto. ¿Quieren saber quién soy?, dijo, su voz resonando en la quietud de la sala. Soy Ren Calloway, la hija de Harrison Calloway, el hombre que ese hombre sentado allí destruyó. Miró directamente a los ojos de Preston, sin parpadear, sin miedo. Estoy aquí no porque me hayan protegido. Estoy aquí porque me niego a caer. Hace 10 años, cuando arrestaron a mi padre, tenía 17 años. Durante los últimos 10 años he sobrevivido, he esperado, he buscado la verdad. Y ahora la verdad está aquí, en esta mesa, frente a todos ustedes. Dio un paso adelante, enfrentando a todo el consejo. ¿Miden el valor por el linaje? Entonces miren de cerca. Mi sangre ha soportado 10 años de infierno, y todavía corre por mis venas. Siguió un silencio, pesado, tenso. Luego el presidente del consejo, un hombre de cabello plateado con ojos afilados como cuchillos, asintió una sola vez. Voten, dijo. Preston Whitmore, culpable o no culpable de incriminar a Harrison Calloway y violar la ley del consejo. Una mano se levantó, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6. Todos culpables. Preston se quedó allí, con el rostro blanco como el papel. Miró a su alrededor, buscando aliados, buscando a alguien que lo apoyara. No había nadie. Sentencia, declaró el presidente. Preston Whitmore es expulsado del Consejo de las Sombras. Sus activos se dividirán entre las otras familias según la regla del Consejo. Sin disparos, sin sangre, solo la verdad. Y la verdad fue suficiente para destruir un imperio. Preston miró a Ren con odio ardiendo en sus ojos, pero ya no tenía el poder de hacer nada al respecto. Había perdido, por completo. Ren salió del almacén con Ashton a su lado. No sonrió, no celebró. Pero por primera vez en 10 años se sintió más ligera.
Su padre había sido absuelto, no por los tribunales de la luz, sino por la ley de la oscuridad. Inmediatamente después de que terminara el Consejo de las Sombras, antes de que Preston Whitmore hubiera logrado siquiera salir del almacén en Brooklyn, los hombres de Ashton se movieron. Irrumpieron en las instalaciones secretas de Preston, el lugar donde Micah Calloway había estado retenido durante los últimos 3 años. Ya no quedaba nadie vigilándolo. Preston lo había perdido todo: poder, dinero, aliados. Los hombres que una vez le juraron lealtad le habían dado la espalda en el momento en que el Consejo lo declaró culpable. Así funcionaba el submundo. Sin lealtad, solo ventaja. Sacaron a Micah al amanecer, justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a atravesar las nubes grises sobre Nueva York. 3 años de cautiverio le habían quitado mucho: su salud, su juventud, su fe en el mundo, pero estaba vivo, y eso era todo lo que importaba. Wren estaba en la entrada principal de la finca Blackstone y esperó. Había estado allí desde antes del amanecer, incapaz de dormir, reacia a dormir. 10 años. Había esperado 10 años este momento. El momento de ver a su hermano vivo, respirando, de pie ante ella. El coche negro entró lentamente por las puertas, avanzando por el camino de grava blanca que serpenteaba entre los robles centenarios. Wren sintió su corazón latir más rápido con cada metro que se acercaba. El coche se detuvo. La puerta se abrió y Micah salió. Estaba más delgado de lo que recordaba, sus pómulos afilados, sus ojos hundidos, su cabello largo y desordenado. 3 años en la oscuridad habían tallado heridas en él que quizás nunca sanarían por completo. Pero sus ojos seguían siendo los ojos de Micah, los ojos de su hermano, el mismo niño de 14 años que había cuidado después de que su madre se fuera, el mismo joven que había buscado durante los últimos 3 años. Wren, llamó, su voz áspera por haber pasado demasiado tiempo sin hablar con nadie. Wren no corrió a sus brazos como en las películas. Caminó lentamente, un paso a la vez, como si temiera que si se movía demasiado rápido, él desaparecería como un sueño. Se detuvo frente a él, a solo un paso de distancia, y los dos se miraron. Sin palabras, sin explicaciones, solo el hecho de la existencia del otro, y eso era suficiente. Wren levantó una mano y tocó el hombro de Micah, sintiendo el hueso afilado bajo la fina tela de su camisa, sintiendo el calor de su cuerpo. Era real, estaba vivo, estaba aquí. Entonces Micah la atrajo a sus brazos y Wren lo abrazó. Por primera vez en 3 años, volvía a abrazar a su hermano. Por primera vez en 10 años, sintió como si su familia ya no estuviera rota. «Lo hiciste», dijo Micah, con la voz entrecortada. «Papá estaría orgulloso de ti». Wren no respondió. Solo lo abrazó más fuerte, como si temiera que si lo soltaba, él desaparecería de nuevo. «Lo siento», dijo Micah. «Siento haber desaparecido. Pensé que podría encontrar la verdad por mi cuenta, vengar a papá por mi cuenta. No pensé que me atraparían. No pensé que tendrías que esperar tanto». «Para», dijo Wren, pero su voz era suave. «Estás vivo. Eso es suficiente». Se quedaron abrazados durante mucho tiempo, bajo la pálida luz de la mañana, en los amplios terrenos de la finca Blackstone. Finalmente se soltaron, y Wren miró a su hermano con nuevos ojos. Ashton había preparado todo para Micah: un nuevo apartamento en otra ciudad, una nueva identidad, suficiente dinero para que comenzara de nuevo. Micah podía ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Era libre. «¿Por qué nos está ayudando?», preguntó Micah, mirando hacia la mansión donde Ashton estaba en algún lugar adentro. Wren guardó silencio. Tampoco estaba segura de la respuesta. No sabía por qué Ashton Graves, el frío y despiadado jefe de la mafia, los había ayudado tanto. ¿Porque un caballo se había arrodillado ante ella? ¿Por un pañuelo de hace 15 años? ¿O por algo más que aún no entendía? Wren acompañó a su hermano al coche que lo llevaría al nuevo apartamento donde comenzaría una nueva vida. Lejos de Nueva York, lejos de los recuerdos dolorosos, lejos de la oscuridad que había pendido sobre su familia durante 10 años. «Estaré bien», dijo Micah a través de la ventanilla abierta del coche. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú ahora?» Wren no respondió.
Solo se quedó allí, viendo cómo el coche se alejaba lentamente por las puertas y desaparecía más allá de las hileras de robles centenarios. Y por primera vez en 10 años, no sabía qué hacer. Venganza, hecho. Encontrar a su hermano, hecho. Limpiar el nombre de su padre, hecho. Durante 10 años había vivido para esos objetivos. Se había despertado cada mañana con ellos en su mente. Se había dormido cada noche con ellos en su corazón. Ahora habían terminado. ¿Quién era ella cuando ya no tenía que luchar? ¿Qué quería cuando ya no tenía que buscar? ¿A dónde iría cuando ya no había un objetivo por delante? Wren se quedó allí, sola en los vastos terrenos de la finca Blackstone, con preguntas que no tenían respuesta. Esa tarde, Wren estaba en el establo junto a Phantom, su mano moviéndose suavemente por la espesa crin negra del caballo. La luz del sol tardío se colaba por las estrechas lamas de madera, pintando vetas de oro y ámbar sobre el suelo cubierto de paja, y creando una escena tan cálida y pacífica que nunca imaginó que viviría para verla. Phantom se quedó quieto, sus ojos oscuros cerrados como si saboreara su presencia, su respiración lenta y tranquila. No sabía si esta sería la última vez que estaría aquí o simplemente otra tarde ordinaria. No sabía a dónde iría después de dejar la finca Blackstone o si siquiera quería irse. Se oyeron pasos detrás de ella, lentos y medidos contra el suelo de madera del establo. Wren no necesitó darse la vuelta para saber quién era. Había aprendido a reconocer sus pasos, cómo cambiaba el aire cuando entraba en una habitación, cómo su corazón comenzaba a latir más rápido, aunque no quisiera admitirlo. Tu hermano se ha instalado, dijo Ashton, su voz baja y serena como siempre. Lo sé, respondió Wren sin darse la vuelta. Lo vi esta mañana. Siguió un silencio. Phantom soltó un suave resoplido y apoyó la cabeza en el hombro de Wren como si no quisiera que se fuera, como si pudiera sentir que algo en el aire estaba cambiando. Ashton se adentró más en el establo y se detuvo a unos pasos de ella. Wren lo miró por encima del hombro y se dio cuenta de que no llevaba su habitual traje negro, solo una camisa blanca, con las mangas arremangadas hasta los codos, su cabello ligeramente desordenado por el viento. Por primera vez, parecía un hombre corriente, no el arquitecto frío, no el poderoso jefe de la mafia, solo un hombre de pie en un establo, mirando a una mujer a la que no sabía cómo hablar. Así que, te irás, dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Wren se giró para enfrentarlo, sus ojos encontrándose con sus ojos gris ceniza. No te pertenezco, dijo ella. Lo sé, respondió él, su voz ilegible, aunque sus ojos no lo eran. No perteneces a nadie. Wren se acercó y se detuvo a solo un paso de él. Podía oler sándalo y cuero en él. Podía ver la leve cicatriz que iba desde su sien hasta su pómulo. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El pañuelo, dijo ella. Pensé que lo había perdido hace mucho tiempo. Ashton no se sorprendió. Sabía que ella lo había descubierto. Quizás hace mucho tiempo, quizás desde el momento en que vio cómo cambiaba su mirada después de esa noche. ¿Lo quieres de vuelta?, preguntó él. No, ella negó con la cabeza. Solo quería saber, ¿lo guardaste porque importaba o porque no sabías dónde más ponerlo? Ashton la miró durante un largo momento, y por primera vez Wren vio que no tenía una respuesta calculada esperando, ni estrategia, ni propósito oculto, solo la verdad, desnuda y sin guardia. Porque en la peor noche de mi vida, dijo lentamente, cada palabra sonando como si estuviera enseñándose a sí mismo a hablar con honestidad. Alguien estuvo allí. Hizo una pausa como si buscara las palabras correctas. No hizo preguntas, no me compadeció, solo estuvo allí y me dio lo que necesitaba sin pedir nada a cambio. Durante 15 años guardé ese pañuelo porque era lo único de esa noche que no estaba manchado de sangre. Era la prueba de que incluso en el infierno todavía había alguien amable. Wren no dijo nada. Se giró y miró por la puerta del establo, donde la luz del sol que se desvanecía se rendía lentamente a la oscuridad de la noche. No me quedaré porque me protegiste, dijo. No necesito protección. Lo sé, respondió Ashton. No me quedaré porque salvaste a mi hermano, continuó. Esa es una deuda y la pagaré. No te lo estoy pidiendo.
Ren se volvió de nuevo y lo miró directamente a los ojos. Lo sé, dijo. Por eso estoy considerando quedarme. Phantom soltó una llamada baja, no una advertencia como antes, sino algo que sonaba casi como una risa, como si el caballo estuviera viendo a las dos personas más tercas que había conocido finalmente empezar a decirse la verdad. Ashton no sonrió, pero sus ojos, por primera vez desde que Ren lo conoció, ya no estaban fríos como el hielo. Había algo más cálido en ellos ahora, algo vivo. Ren pasó a su lado hacia la puerta del establo. Su hombro rozó el suyo al pasar, ligero pero deliberado, lo suficiente para que ambos supieran que no había sido un accidente. Necesito tiempo, dijo sin mirar atrás, para averiguar qué quiero, no por ti, no por nadie más, por mí. Entiendo, respondió Ashton, su voz más baja y cálida de lo que nunca la había oído. Ren siguió caminando fuera del establo y hacia la luz del atardecer que se desvanecía. No miró hacia atrás, no lo necesitaba. Sabía que él la estaba viendo irse, y sabía que sin importar a dónde fuera, sin importar cuánto tiempo tardara, él seguiría allí cuando ella regresara. Ren subió al coche, cerró la puerta y no miró hacia atrás. No necesitaba mirar para saber que Ashton estaba de pie en la puerta del establo, con Phantom a su lado. Los dos observándola como figuras de piedra bajo la luz mortecina del atardecer. El coche pasó por las puertas de la finca Blackstone, por el camino de grava blanca, bajo los robles centenarios que habían sido testigos de tantos secretos ocultos en esa tierra, y él seguía allí, observando hasta que el coche desapareció por completo en la última curva. El primer día, Ren ayudó a Micah a instalarse en su nuevo apartamento en otra ciudad, un lugar donde nadie sabía quiénes eran, donde el pasado no podía alcanzarlos. Estaba a salvo. Tenía un futuro. Eso era suficiente. ¿A dónde irás?, preguntó Micah mientras Ren se preparaba para irse. Todavía no lo sé, respondió Ren honestamente. Por primera vez en mi vida, no lo sé. El segundo día, Ren se paró en medio de Manhattan, viendo a la gente pasar como hormigas, ocupadas con sus vidas ocupadas. 10 años. Durante 10 años no había hecho más que correr, huir del pasado, correr hacia un objetivo. Correr porque si alguna vez se detenía, tendría que enfrentar el dolor. Ahora no quedaba nada hacia lo que correr. Podía ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Era libre, pero la libertad tenía un sabor extraño. No estaba acostumbrada. Había vivido en una jaula durante tanto tiempo que había olvidado cómo volar. El tercer día, Ren se paró bajo la torre obsidiana y miró hacia el piso 88, donde todo había comenzado. Allí no. Ese era el mundo de la subasta negra, de Preston Whitmore, del pasado que necesitaba dejar atrás. Sacudió la cabeza y se dio la vuelta. Luego se detuvo y pensó a dónde quería ir realmente. No a dónde necesitaba ir, no a dónde alguien le decía que fuera, sino a dónde quería estar. Salió de la ciudad en coche, 45 minutos, la carretera familiar. Robles centenarios aparecieron a ambos lados, la mansión de piedra gris alzándose adelante, el establo de madera y piedra esperando más allá. Detuvo el coche frente a las puertas de la finca Blackstone y se quedó allí sentada durante mucho tiempo, con las manos en el volante, mirando los terrenos que se habían convertido en su hogar durante esas semanas. Por primera vez en su vida, se preguntó, si pudiera elegir cualquier lugar, ¿dónde querría estar? Salió del coche, caminó hacia el establo, sus pasos firmes en el camino de grava blanca que había cruzado tantas veces antes. Phantom estaba allí, de pie justo en la entrada del establo, como si hubiera sabido que volvería, como si la hubiera estado esperando desde el momento en que se fue. Y Ashton Graves, el hombre que nunca había esperado a nadie, el hombre que controlaba todo y nunca permitía nada fuera de su alcance, estaba de pie junto a su caballo, esperando. Ren se detuvo a unos pasos de distancia, sus ojos encontrándose con sus ojos gris ceniza en la luz dorada del atardecer. No volví por ti, dijo ella. Lo sé, respondió él. Volví porque por primera vez en mi vida hay un lugar donde quiero estar, dijo, en lugar de un lugar al que me han empujado. Ashton no dijo nada, simplemente se hizo a un lado,
dejando espacio para que ella entrara en el establo, sin posesión, sin control, sin exigencia, solo una puerta abierta y la elección enteramente suya. Ren pasó a su lado, entró en el establo y puso la mano en el cuello de Phantom. El caballo cerró los ojos, su respiración lenta y pacífica, como si él también hubiera estado esperando este momento. Ashton se quedó detrás de ella, sin acercarse, sin hablar, solo allí, de la misma manera que ella había estado allí para él, 15 años antes, en la noche más oscura de su vida. Algunas historias terminan con un beso bajo el atardecer. Esta no. Terminó con una chica de pie en un establo junto a la criatura que le había elegido antes de que ella supiera que era digna de ser elegida. Y un hombre de pie detrás de ella, no poseyéndola, no controlándola, solo allí, de la misma manera que ella había estado allí para él 15 años antes, en su noche más oscura. Y por primera vez en 10 años, Ren Calloway ya no estaba huyendo. Gracias a todos por escuchar la historia de hoy. Si disfrutaste de historias de misterio, poder y amor predestinado como esta, por favor, pulsa el botón de me gusta para apoyar nuestro canal. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los nuevos y fascinantes videos de cada día. Y si tienes un amigo al que le encanta el drama tanto como a ti, comparte este video con él ahora mismo. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Crees que Ren tomó la decisión correcta? ¿Hacia dónde te gustaría que fueran Ashton y Ren a partir de ahora? Deja tus pensamientos en los comentarios de abajo. Nos encantaría saber lo que vuestros corazones tienen que decir. Cada comentario que dejas es una gran fuente de ánimo que nos ayuda a seguir creando historias aún mejores. Deseamos a todos los que estáis viendo este video buena salud, una vida alegre y paz en cada día por venir. Adiós por ahora y nos vemos de nuevo en el próximo video.